Hola, hola, mis seriéfilos turcos. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en un mar de intrigas, romances apasionados y paisajes impresionantes, porque hoy vamos a hablar de las series turcas que, prepárense, van a arrasar en Amazon Prime en 2025. Sí, han oído bien, 2025. Sé que aún falta un poco, pero como buenos amantes de las series turcas, nos gusta estar siempre un paso adelante, ¿verdad? En este vídeo vamos a desentrañar juntos algunas de las producciones más prometedoras que, según los rumores y las pistas que hemos estado recopilando, tienen muchas papeletas para llegar a la plataforma de streaming que tanto nos gusta. Analizaremos las posibles tramas, los actores que suenan para protagonizarlas y, por supuesto, especularemos sobre si tendrán ese toque mágico que nos engancha desde el primer episodio. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a soñar con galanes turcos conquistándonos, quiero recordarles que si este es su primer encuentro con nuestro canal, bienvenidos sean. Los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre el fascinante mundo de las series turcas. Aquí encontrarán reseñas, noticias, análisis y, sobre todo, mucha pasión por estas historias que nos roban el corazón. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Aclaro que, como estamos hablando de producciones que aún no han visto la luz, la información que les voy a compartir está basada en rumores, filtraciones y predicciones de expertos en la industria. Nada es 100% seguro, pero estoy convencida de que estas series tienen un potencial enorme y que, si Amazon Prime las incluye en su catálogo, se convertirán en verdaderos éxitos. La primera serie de la que quiero hablarles es un drama histórico que, si los rumores son ciertos, nos transportará a la fastuosa corte otomana. Se dice que la trama girará en torno a la vida de una sultana poderosa e influyente, una figura controvertida que desafió las convenciones de su época. Imaginemos palacios opulentos, intrigas palaciegas, conspiraciones y, por supuesto, un romance prohibido que pondrá en jaque todo el imperio. Los nombres que suenan para interpretar a esta sultana son los de actrices consagradas como Beren Saat o Tuba Büyüküstün, ambas con una trayectoria impecable en el mundo de las series turcas. Sería un verdadero lujo verlas en este papel. La producción, al parecer, contará con un presupuesto considerable y con un equipo de producción de primer nivel, lo que garantiza una calidad visual impresionante y una recreación histórica muy cuidada. Pero profundicemos un poco más en este drama histórico. Más allá de la fastuosidad y el romance prohibido, esta serie promete explorar temas complejos como el poder femenino en una sociedad patriarcal, los desafíos de gobernar un imperio vasto y diverso, y las luchas internas de una mujer que debe elegir entre el amor y el deber. Se rumorea que los guionistas se han inspirado en figuras históricas reales, como Kösem Sultan o Hürrem Sultan, mujeres que dejaron una huella imborrable en la historia otomana y que fueron capaces de influir en las decisiones del sultán. La ambientación será un elemento clave de la serie. Se espera que los sets de rodaje recrean con fidelidad los palacios de Topkapi y Dolmabahce, mostrando la riqueza y el lujo de la corte otomana en todo su esplendor. Los trajes también serán una parte importante de la producción, con diseños elaborados y detallados que reflejen la moda de la época. Además, la serie contará con una banda sonora original que evocará la música y los sonidos del Imperio Otomano, sumergiendo al espectador en un mundo fascinante y desconocido. En cuanto al reparto, además de Beren Saat y Tuba Büyüküstün, se rumorea que otros actores de renombre podrían unirse al proyecto. Nombres como Ali Tergenk, conocido por su papel en El Sultán, o Engin Akyurek, famoso por sus interpretaciones en Kara para Aşk, y Sefirin Kazeta, suenan con fuerza para interpretar a personajes importantes de la corte otomana. La elección del reparto será crucial para el éxito de la serie, ya que los actores deberán ser capaces de transmitir la complejidad y la profundidad de sus personajes. La segunda serie que me tiene muy emocionada es una comedia romántica con toques de drama que promete ser fresca, divertida y muy adictiva. La historia se centrará en dos jóvenes con personalidades opuestas que se ven obligados a convivir y, como suele suceder en este tipo de historias, terminan enamorándose. Él, un arquitecto exitoso y un poco workaholic; ella, una artista bohemia y despreocupada que vive el día a día. Los choques culturales y las situaciones cómicas están garantizados, pero también habrá espacio para la reflexión sobre temas como la búsqueda de la felicidad, la importancia de seguir los sueños y el valor de la amistad. Los nombres que se barajan para protagonizar esta serie son los de actores jóvenes y carismáticos como Furkan Ando y Aybüke Pusat, que ya han demostrado su talento en otras producciones.
Esta serie sin duda tiene el potencial de convertirse en un fenómeno entre el público joven y de conquistar a los amantes de las comedias románticas con un toque turco. Esta comedia romántica, a diferencia de las series turcas más tradicionales, buscará romper con algunos clichés del género. No se centrará únicamente en el romance, sino que también explorará las vidas y los sueños de los personajes, mostrando sus aspiraciones, sus frustraciones y sus desafíos. La serie abordará temas relevantes para la juventud actual, como la presión social para tener éxito, la dificultad para encontrar un trabajo que te apasione y la importancia de mantener la autenticidad en un mundo que te exige ser diferente. El humor será un elemento fundamental de la serie, pero no será un humor superficial o banal, sino un humor inteligente y sutil que se basa en las situaciones cotidianas y en las diferencias entre los personajes. La serie buscará hacer reír al espectador, pero también hacerle reflexionar sobre la vida y sobre las relaciones humanas. En cuanto a la ambientación, la serie se desarrollará en Estambul, pero no mostrará la Estambul turística y cliché, sino la Estambul real y auténtica, con sus barrios bohemios, sus cafés con encanto y sus calles llenas de vida. La serie mostrará la diversidad y la riqueza cultural de la ciudad, y cómo ésta influye en la vida y en las relaciones de los personajes. La música también jugará un papel importante en la serie. La banda sonora estará compuesta por canciones turcas e internacionales que reflejen el estado de ánimo y las emociones de los personajes. La música será un elemento clave para crear una atmósfera fresca y moderna que conecte con el público joven. Pero no todo va a ser historia y romance, también hay espacio para el thriller. La tercera serie que les quiero mencionar es un drama policíaco que nos sumergirá en el oscuro mundo del crimen organizado en Estambul. La trama seguirá a un detective atormentado por su pasado que se ve envuelto en una investigación compleja y peligrosa que lo llevará a enfrentarse a sus propios demonios. Habrá acción, suspense, giros inesperados y una atmósfera opresiva que nos mantendrá pegados a la pantalla desde el primer minuto. Los actores que se rumorean para encabezar el reparto son nombres como Kenan İmirzalıoğlu o Can Tatlıtuğ, dos pesos pesados de la actuación turca que saben cómo meterse en la piel de personajes complejos y atormentados. Esta serie, sin duda, será una opción ideal para los amantes del género policíaco que buscan historias intensas y bien contadas. Este drama policíaco no será un simple thriller de acción, sino que también explorará la corrupción y la impunidad que existen en algunos sectores de la sociedad turca. La serie mostrará la lucha del detective por hacer justicia en un mundo donde el poder y el dinero lo corrompen todo. El personaje principal no será un héroe perfecto, sino un hombre con sus propios defectos y contradicciones, que tendrá que enfrentarse a sus propios demonios para poder resolver el caso. La serie se inspirará en hechos reales y en casos de corrupción que han sacudido a la sociedad turca. Los guionistas han realizado una exhaustiva investigación para crear una trama realista y creíble que refleje la complejidad del mundo del crimen organizado. La ambientación será oscura y opresiva, mostrando la parte más sórdida y violenta de Estambul. La serie se rodará en localizaciones reales, como barrios marginales, cárceles y comisarías, para crear una atmósfera auténtica y realista. La acción será un elemento importante de la serie, pero no será una acción gratuita o sin sentido, sino una acción que esté al servicio de la trama y que ayude a construir la tensión y el suspense. La serie contará con escenas de persecuciones, tiroteos y peleas coreografiadas por expertos en artes marciales. Además de estas tres series principales, hay otras producciones que también podrían llegar a Amazon Prime en 2025. Se habla de un drama familiar que explorará las relaciones entre padres e hijos, de una serie de ciencia ficción con toques de fantasía ambientada en un futuro distópico y de un biopic sobre la vida de una figura histórica importante de Turquía. La verdad es que el panorama es muy prometedor y que hay opciones para todos los gustos. El drama familiar, por ejemplo, podría abordar temas como la comunicación entre generaciones, la crisis de la mediana edad, la dificultad para perdonar errores del pasado y la importancia de la familia como refugio y apoyo. La serie podría estar protagonizada por actores consagrados y por jóvenes promesas, creando una combinación interesante y atractiva. La serie de ciencia ficción, por su parte, podría explorar temas como el cambio climático, la inteligencia artificial, la manipulación genética y el futuro de la humanidad. La serie podría estar ambientada en una Estambul futurista y distópica, mostrando los contrastes entre la tecnología y la pobreza, entre el poder y la opresión. El biopic, finalmente, podría contar la vida de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía, o de alguna otra figura histórica importante del país.
La serie podría mostrar los desafíos y los logros de esta figura, así como su legado y su influencia en la sociedad turca actual. Es importante recordar que Amazon Prime está apostando fuerte por las series turcas en los últimos años, lo que demuestra el creciente interés del público internacional por estas producciones. La plataforma de streaming ha adquirido los derechos de series exitosas como Mucize Doctor y Yark, que han tenido una gran acogida entre los suscriptores. Esto nos hace pensar que la plataforma seguirá invirtiendo en series turcas de calidad y que en 2025 podremos disfrutar de un catálogo aún más amplio y variado. Esta apuesta de Amazon Prime por las series turcas se debe a varios factores. En primer lugar, la calidad de las producciones turcas ha mejorado considerablemente en los últimos años, gracias a la inversión en guionistas, directores y actores de talento. En segundo lugar, las series turcas abordan temas universales que conectan con el público de diferentes culturas y países. En tercer lugar, las series turcas ofrecen una visión diferente y original del mundo, mostrando la riqueza y la diversidad de la cultura turca. Por supuesto, la llegada de estas series a Amazon Prime dependerá de muchos factores, como los acuerdos de distribución, la disponibilidad de los derechos de emisión y la estrategia de la plataforma. Pero como les decía al principio, estoy convencida de que estas producciones tienen un gran potencial y que, si llegan a la plataforma, se convertirán en verdaderos éxitos. Y hablando de éxito, es imposible no mencionar el fenómeno de las series turcas en general. Estas producciones han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo gracias a sus historias apasionantes, a sus personajes carismáticos y a su cuidada producción. Las series turcas han sabido combinar elementos tradicionales con temas modernos, creando un estilo único y atractivo que ha conectado con el público de diferentes culturas y países. Este éxito de las series turcas se debe también a la promoción que han recibido a través de las redes sociales y de las plataformas de streaming. Las series turcas han creado comunidades de fans en todo el mundo que comparten sus opiniones, sus emociones y sus teorías sobre las tramas. Además, las series turcas han contribuido a dar a conocer la cultura y la historia de Turquía, mostrando la belleza de sus paisajes, la riqueza de sus tradiciones y la calidez de su gente. Han servido como una ventana a un mundo fascinante y desconocido para muchos, generando un interés creciente por el país y su cultura. Las series turcas han tenido un impacto positivo en la economía turca, generando ingresos por la venta de derechos de emisión y por el turismo. Muchos turistas visitan Turquía para conocer los lugares donde se han rodado sus series favoritas. Así que si eres un amante de las series turcas como yo, prepárate porque el 2025 promete ser un año lleno de emociones, intrigas y romances apasionados. Estaremos atentos a todas las novedades y les mantendremos informados de cualquier noticia sobre estas y otras series que puedan llegar a Amazon Prime. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado algunas de las series turcas más prometedoras que podrían llegar a Amazon Prime en 2025, incluyendo un drama histórico, una comedia romántica y un thriller policíaco. Hemos especulado sobre las posibles tramas, los actores que podrían protagonizarlas y el potencial que tienen para convertirse en verdaderos éxitos. También hemos hablado del fenómeno de las series turcas en general y de su impacto en el público internacional. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para conocer algunas de las series que podrían arrasar en Amazon Prime en 2025. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final y por dedicarme su tiempo. Significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles de estas series les llama más la atención? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver en Amazon Prime? ¿Tienen alguna otra serie turca que nos recomienden? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, Seriefilos Turcos. Que tengan un día maravilloso y que disfruten mucho de sus series favoritas. Hasta la próxima.